Sí, sí, sí. La verdad que todo ya recorriendo los últimos pasos. Ya estamos. Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. Sí, sí. Esto, la idea de hacer esto era hacerlo en vivo, digamos. Hacerlo Claro, pero bueno. cara a cara, viste, que dure un poco más, pero bueno, estamos atados a los tiempos. Y bueno, pero nos vamos adaptando, ¿viste? Sí, eso sí, Son la las verdad que nuevas, ¿eh? no nos queda otra. Ah, Sí, hoy le hice la entrevista a Hugo, al mediodía, a Hugo ¿a qué Ferrara. Hugo? Ferrara, Ah, muy bien, muy bien, muy bien. sí, me ayudó Bruno y bueno, ahora le toca a usted. Está muy bien, está muy bien. Y sí, porque ellos viven allá, ¿viste? Y tienen también, saben bien la situación. Sí, 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 la verdad que lo han pasado todo. Así que Han bueno. pasado todo. Sí, Diego, empezamos. En total esto es más abierto, no es tan es tranquilo, así que. sí, sí, lo que vos necesites. Edad, 49. 49. Eh, Ocupación, docente, ¿no? O, Soy kinesiólogo y ajá, docente universitario. bien, listo. Y bueno, historiador, ¿viste? No, está bien. Aficionado. Está bien, está perfecto. Bueno, este entrevista corresponde al trabajo de investigación geográfica 2 del Instituto Superior de Formación Docente número 115 de Varadero, Muy bien. al trabajo, digamos, del último año de investigación. Yo elegí Bueno. el tema por obvias razones, por mis raíces. Siempre me interesó investigar algo sobre Santa Lucía y al no haber, digamos, trabajos sacando los tuyos, digamos, otras fuentes de información, eh, me decidí, digamos, a ver algo de esto y, bueno, después de la lectura de los libros, como que me impulsé más todavía. Muy bien, muy bien. Bien, Me alegro. la primera pregunta, son preguntas, digamos, que vos podés explayarte un poco más, así que no es solamente. Yo armé la primera pregunta, dice, ¿ha trabajado en algún empleo relacionado al ferrocarril o conoce a alguien, familiar, amigo que lo haya hecho? Bueno, sí, nosotros en mi familia, mi abuelo Luis Rodríguez, trabajó en el ferrocarril eh, durante muchos años. Ujú. Él era peón rural en una estancia y luego, cuando vino a vivir al pueblo, se vino por el trabajo del ferrocarril. Trabajó de ferroviario. Ajá, bien. Así que tenemos una relación directa, digamos. Claro, sí, sí, muy, digamos, bien, bien justo. Después, una pregunta acerca del servicio. ¿Ha estado, o sea, alguna vez interrumpido totalmente el servicio de ferrocarril en Santa Lucía? Nosotros, que yo me acuerdo, yo viajé hasta que se cerró el servicio. Ujú. Nosotros, Santa Lucía siempre se manejó por ferrocarril. La gran ventaja que tenía Santa Lucía es que había un rápido de Rosario a Buenos Aires, que por ejemplo salía a las 5 de la mañana de Rosario y llegaba a Buenos Aires eran 5 o 6 horas, 5 horas, por ejemplo. Entonces había mucha comunicación y la parada obligatoria era Santa Lucía. Después había trenes locales también, pero en la época de los 80, 90, cuando nosotros terminamos de viajar, que se cerró el ferrocarril de Ujú. pasajero, asiduamente viajábamos por ferrocarril. Lo que pasa es que, bueno, a partir del año 90 se terminó el servicio de pasajeros y empezamos a viajar por Traffic a Buenos Aires por ómnibus. Pero constantemente viajábamos en ferrocarril, o por el Mitre o por el Belgrano. Ujú. O sea que, pero bueno, en la década del 90 ahí es como que perdimos contacto. Yo no conozco cuánto tiempo se cerró el ferrocarril, pero estuvo varios años, digamos, sin actividad. Creo que algún carguero de vez en cuando, pero los últimos años, los Y últimos 5, 6 años, ahí Hugo reapareció. me comentó que el carguero, digamos, como que tuvo más frecuencia, pero digamos que el Claro, pasajero se cortó. sí, sí. No, y además, ¿sabés qué? Nadie pensaba que iba a pasar un tren, digamos, estaban los pasos a nivel. Antes el peligro era cruzar la vía, pero ya hubo un tiempo que ya ni se tenía en cuenta en los trenes. Claro. O sea, en la cultura del pueblo, en el devenir diario de un pueblo, el Sí. tren prácticamente no existía. Bueno, cuando mi tía se mudó al otro lado de las vías, como digo yo, mi Claro, abuela me decía, con su cariñosidad, mi abuela Alicia, sí, siempre sí. me decía, guarda que te va a pisar el tren.
Yo decía, ¿qué tren? O sea, porque... Claro, No, aparte, igual el cruce es un área abierta, si no lo ves es porque vas muy, muy apurado, pero bueno, siempre me decía, te va a pisar el tren. pero claro, porque además Santa Lucía tiene muchísimas vías, entonces antes había muchas maniobras, dejaban el tren estacionado, entonces la gente no podía cruzar de un lado al otro, y vos Claro. fíjate que el pueblo está diseñado con el tren en el medio, o sea, le cortaba la comunicación prácticamente a la gente cuando el ferrocarril había horarios asiduamente, corría de manera regular pasajeros y cargueros, ¿no es cierto? Pero bueno, a partir de la década del 90, eso no sucedió más. Ahora, recientemente, se ven trenes, se ven que pasan trenes de Claro, carga. sí, faltaría un poco más de señalización en el pueblo o algún tipo de cuidado en algunos cruces, por las dudas. Vos fijate que estamos en el año 2020, nunca hubo barrera en la 191 de Pueblo Doyle, nunca hubo barrera en Santa Lucía. O sea, sigue pasando el carguero y no hay barrera. O sea, la 191 es tierra de nadie. No hay una luz, no hay nadie que avise que viene el tren. O sea que vos fíjate la dejadez que hay. No, Cuando no, hablan de es... los túneles, los famosos túneles verdes de Moneta, y eso se formó porque no pasaba el tren. Digamos, hay una mirada turística de eso, pero también está el olvido. Esos Claro, túneles estaban hace poco hubo que no sé si lo talaron desde NSA, de la empresa, no sé si NSA o la otra. la Belgrano Carga debe ser. Sí, que lo talaron y hubo un revuelo importante en redes sociales. Claro, pero ¿me entendés lo que te digo? Vos fijate que el tren quedó en el olvido, que quedaron túneles turísticos. O sea, en lugar de que Claro, el tren pase asiduamente, que estén limpios los terrenos del ferrocarril, que son terrenos del Estado, que estén sí. limpios, que... No, digamos, la gente va a sacarse fotos, pero productivamente eso es un desastre, ¿me entendés? Para la Claro, zona, porque quedó todo abandonado. hubo un accidente Pero de bueno, un maquinista que le entró una sí, rama. le entró una rama, No sé pero si lo imagínate... hirió de gravedad o no sé si lo mató, pero No, murió murió. el maquinista, hace 5 o 6 años Sí, por ahí, ¿eh? O sea, hay dos miradas, digamos. Acá el estado de abandono del ferrocarril, que es el que formó los pueblos, ¿entendés? sí, sí. Hoy hablaba, por ejemplo, con Hugo que decía, bueno, que Santa Lucía es una parada obligada. Y bueno, así fue la génesis del pueblo. O sea, quedaba justo a la mitad, Por entre supuesto. Rosario y Buenos Aires, justa, una parada justa. Obligada, porque ahí los trenes cargaban agua, los famosos trenes cargaban agua Mm, en ese tanque gigante que hay ahí en Santa Lucía. Y sí, después, bueno, después ya era una parada obligada porque había 4 casas ferroviarias. Había 2 casas de los ferroviarios de Rosario y 2 casas de los ferroviarios de Buenos Aires. Entonces dormían ahí hacían la posta, donde claro. Sí, el recambio de la- personal. el recambio, entonces eso le daba movimiento al pueblo, la gente tenía que comprar mercadería en Santa Lucía, iban y venían, se armaba un intercambio cultural. Esto me viene justo. Eh, Luego de este proceso, digamos, bueno, que pasó lo del ferrocarril, que se empezó a mermar el servicio, en Santa Lucía, bueno, hubo muchos negocios que estaban al servicio del ferrocarril. ¿Conoce alguno que Claro. se haya desaparecido o que se haya transformado en estos años? Y bueno, está Alguno el emblemático? famoso, sí, y estaba el bar San Isidro, estaba en la esquina del ferrocarril, el Hotel de la Salle, que también era restaurante. Esos eran negocios emblemáticos de las paradas ferroviarias. Mi papá trabajó en el bar San Isidro y como parábamos media hora en Santa Lucía, la gente bajaba a los bares a comprar mercadería, los mismos pasajeros bajaban a comprar mercadería en los negocios que estaban alrededor de la estación. Los Claro, más emblemáticos son los más antiguos, que bueno, después con la desaparición del ferrocarril, desaparecieron principalmente esos restaurantes, esos bares, desaparecieron. claro. No hubo, pasó el centro del pueblo, pasó a otro lado. Antes el centro del pueblo era la estación, el lugar de paseo, de recibimiento, de despedida, comercial, se vendían diarios, revistas, había policía ferroviaria, Ujú, estaba el médico del ferrocarril, y todo un intercambio comercial alrededor de la estación, como eran todas las estaciones de la Argentina. Imagínense en Santa Lucía, eh, que no había tanta actividad económica, claro, eso le venía muy bien. era todo.
Era todo. Ahí venían los diarios, las revistas, venía la información, venía la correspondencia. Así que bueno. Y te cuento una anécdota que me contó una señora que tenía que hacer un vestido de novia. Entonces, ¿qué pasaba? Santa Lucía se manejaba prácticamente con Buenos Aires, no tanto con San Pedro. Se tomaban el rápido a las 5 de la mañana y compraban la mercadería. Te bajabas en la Plaza de los Ingleses, en Retiro, a 3 cuadras de Florida, de la calle Florida, compraban la mercadería y se venían, al mismo día ya estaban en el pueblo de vuelta. Ah. Entonces imagínate que era un paseo de compra, ir en tren a Buenos Aires, era un servicio. Claro. O sea, le faltaba una tela para comprar, se fue a Buenos Aires, volvió y ya armó el vestido. Claro, parecida al servicio que tiene ahora el tren en San Pedro, que sale temprano, sale Claro. Creo que pasa a las 4:30, y sale de Capital a las 17. Y llega por San Pedro a las 20:30, 21, depende de la demora. Ahí está. Entonces, pero es igual, es lo mismo. Si uno tiene que ir por algo simple a Buenos Aires, lo puede hacer. Claro. Bien. Este proceso de privatización, digamos, que se llevó a cabo, obviamente, en el marco de un complejo cambio de sistema económico, un país medio muy convulso. ¿Cree que se ha hecho con otros intereses? O sea, algo, digamos, como para, entre comillas, tumbar el ferrocarril o impulsar otro sector. Y está a la vista, no se pensó en la producción. Está a la vista que no se pensó en la producción, se abandonó los pueblos del interior hicieron crecer las villas de Rosario, de Buenos Aires, de Córdoba, dejó al interior a la intemperie, no pensaron en todos los trabajadores, no pensaron en la importancia del servicio público del ferrocarril, que llegaba a cualquier rincón del noroeste de la Argentina. El ferrocarril Belgrano llegaba hasta Mendoza, daba la vuelta en Cruz del Eje. Mi abuelo iba hasta La Quiaca, le llevaban agua, a Jujuy llevaban agua. Era un servicio público fundamental en esa época, en la época pasada y en estos momentos también, en época de pandemia. ¿Cuántos camiones reemplaza un tren? Sí. Un maquinista lleva 60, 70 vagones. Estaba diseñado para sacar la producción de todos los rincones del país, prácticamente. Sí. Y quedó en desuso, totalmente, porque se tomó el mercado, se pensó más en el mercado. Por eso Menem dijo, ferrocarril que para, ferrocarril que cierra, sin importarle, ¿no es cierto? Pero ya venía deteriorado el ferrocarril desde muchos años antes. O sea, luego que cuando se nacionalizó, hubo un gran aporte, hubo muchos aportes científicos para el progreso del ferrocarril. O sea, hubo locomotoras nacionales, clínicos de excelencia. Claro. Clínicos de excelencia, y después de todo fue quedando todo en el olvido con los consiguientes cambios de gobierno, cambios económicos. Seguro. No hubo los talleres de Tafí Viejo. Claro, no hubo una política de Estado de mantenimiento del ferrocarril y la importancia del ferrocarril, que todavía en cualquier lugar del mundo uno se admira del servicio ferroviario. Sí, hay documentales como Ferrocarriles de Irán, por ejemplo, o el Transiberiano, que conectan puntos y puntos de un país, que vos decís, ¿cómo puede ser un trencito? Sí, pero lo hace. O sea, y acá las redes, uno ve un mapa de una red ferroviaria cuando estaba en su esplendor y dice, wow, o sea, abre la boca, porque no... Mirá, y lo que es ahora. Imagínate en cada pueblito 5 o 10 empleados de ferrocarril. Con sus funciones, porque hay trabajo, digamos. ¿Cuánto trabajo darían? Y los servicios que requieren esos empleados del ferrocarril, todo. O sea, pero después también tiene que haber ventajas para trasladar la producción al ferrocarril. Por ejemplo, yo siempre digo, en todos estos pueblitos donde pasa el ferrocarril Belgrano, un vagón tendría que salir de Santa Lucía con alguna producción de algo, de Premillán, de todos los pueblos, digamos. Porque si no, el servicio público se ofrece, pero si nadie lo utiliza, ese servicio público queda en desuso y sí, ahí sí es un gasto, es un déficit, ¿no es cierto? Claro. Es mi pensamiento, no sé.
Sí, sí, producción local que podría aprovecharse, o sea, Claro, tiene que haber pero producción también local. ahí está el tema sindical también de los últimos años, de los Bueno, que gobiernan, por ejemplo, los camiones. bueno, pero eso es un negocio propio. Acá hay que pensar en el bien público. Claro, Cada uno, acá lo que pasa es que se toma lo público como algo propio claro. y se benefician unos pocos que está a la vista. Acá se ha beneficiado muy poca gente y, y la mayoría quedó sin trabajo, sin un oficio, sin una profesión, sin poder emprender. Nosotros necesitamos emprendedores. ¿Eh? Sí. Yo siempre digo, por ejemplo, en Santa Lucía hay que compararse con Peremillán. Peremillán en cualquier momento la van a declarar ciudad ya, por la cantidad de habitantes. Y Ah, bueno. nacimos el mismo año y Santa Lucía tenía más infraestructura que Peremillán. Pero Peremillán, con su frigorífico, con sus emprendedores, progresó mucho más que Santa Lucía. Ajá, eso es un dato importante, voy a Sí, sí, tenés que anotar. investigar Peremillán porque nacieron con el mismo ferrocarril, prácticamente con el mismo El diseño de otro día puerto. leí un poco de la historia que se parece también a la historia del equipo, de General San Martín, del equipo de fútbol, Claro, que empezó siendo, creo que estaba en Colonia Velas, y después se claro, pasó o algo así, no me acuerdo bien ahora. claro. Para participar en la Liga Sanpedrina tenía que representar un pueblo de San Pedro. Entonces se pusieron el nombre Defensores de Colonia Vela, Es, porque Colonia Vela es un paraje sanpedrino. Y le claro, fue re bien, porque fue un equipo muy competitivo. Después ya quedó en la Liga Sanpedrina, por alguna razón, pero los primeros años, muchos años, representó a Colonia Vela, que es un paraje del partido de San Pedro. claro. Bien, ahora llegamos un poco al tema de la población. ¿Cree que este proceso, digamos, de privatización afectó tanto a la población y a la economía de la localidad? Yo creo que tal vez ha afectado, tal vez se hayan perdido algunos empleos, pero me parece que lo que más afectó a Santa Lucía es la falta de emprendedores. Ujú. La falta de emprendedores privados que sean creativos, que produzcan algo para dar trabajo a la gente, para tomar empleados, por ejemplo. Eh, Creo que el trabajo de Santa Lucía pasa más por el campo. Hay algunas empresas, por ejemplo, de chacinado, que le va muy bien. Eso es muy importante porque trabajo manufacturero, trabajo manual, necesitan empleados. Pero siempre faltaron empresas, gente que emprendiera. ¿Eh? Ujú. Porque vieron que el campo, con la tecnificación del campo, el campo cada vez emplea menos gente. No sé Sí, cómo es el tema de la crianza de los pollos, por ejemplo, pero sí, ahora yo creo también que, hay un compañero que está investigando el tema del feedlot, eh, bueno, ahí en la feedlot, entrada. claro, no sé, yo calculo que, digamos, después también otra cosa que yo veo, que yo vivo en Rosario, pero lo que veo acá de los pueblos santafesinos es que los chicos vuelven a su pueblo, vuelven a Claro. trabajar a su pueblo, y son pueblos un poco más grandes que Santa Lucía, pero hay mucho más intercambio, los chicos van a estudiar, vuelven, hay mucho más emprendedores, yo lo que veo acá en los pueblos santafesinos. Eh, Cosa que no veo en los pueblos, por ejemplo, del norte de la provincia de Buenos Aires. Claro, De como los que, pueblos estamos hablando, ¿no es cierto? sí, 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 como que abandonan, o sea, Sí, generalmente Santa Lucía los chicos se van y no vuelven a su pueblo a trabajar. Buscan otros horizontes y bueno, y ahí al faltar personas solamente quedan los que trabajan en lo público, escuela, salud, seguridad sí, y municipalidad. Y los emprendedores, por supuesto, del campo, que lo que le da vida a Santa Lucía es todo lo que sea el campo, ¿no es cierto? Pero bueno, es la materia prima, ¿no? No se elaboran productos que den mano de obra ujú, eh, en la zona. Entonces, yo creo que ahí está la falla, porque si se van los chicos de 18 y de 18 a 40 años, que es la edad productiva fundamentalmente, ahí está la gran falencia, me parece. claro. Y, por ejemplo, la población, hoy me comentó Hugo, no sé si será un dato, me lo dudó un poco, que en los 70 la población rondaba los 5.000 habitantes, Y puede ser, sí. por el tema Me del faltaría. auge del ferrocarril. Sí, seguramente. Ferroviario había 40, 50 ferroviarios, imagínate, son 40, 50 familias.
que viven del ferrocarril. Claro. Entonces eso mucho. Después ya lo que pasa también en los 90, que cerró la cooperativa agropecuaria, prácticamente con 40 años de actuación, y cerró otra cooperativa o una empresa agropecuaria también del descanso. Entonces la cooperativa agropecuaria era muy importante porque había camioneros, trabajaba mucha gente en los silos, no sé si mucha gente, pero por lo menos era algo importante, ¿no es cierto? Claro. La cooperativa de Santa Lucía, también la cooperativa de Doyle, que después también le fue mal. Entonces hubo una gran debacle económica en los 80, me parece que en esa época fue, y los 90 fue el golpe de gracia. Como todo se precipitó hacia los 90, donde fue un crack total. Sí, todo fue, yo creo que progresivamente se fue dando eso. Tal vez faltó renovación dirigencial, tal vez faltó, ¿no es cierto?, educación para la producción. Tenemos instituto agrotécnico, Santa Lucía tiene 2 secundarias, tiene 3 primarias, tiene 2 jardines infantes, digamos, tenemos educación, pero tal vez, bueno, falla un poco, como yo creo que la mayoría del país, ¿no es cierto? Falla la educación para la producción, para emprender, para crear empresa, para dar trabajo. Yo creo que eso es lo que más está... porque después, al haber trabajo en la zona, después vienen contadores, abogados, médicos, kinesiólogos, psicólogos, después vienen todos los servicios alrededor, claro, que eso sigue, ¿no es cierto?, fomentando más trabajo. Va creando masa urbana y va atrayendo también. ¿No es cierto? Me parece que sí. En estos momentos estamos viendo miseria por todos lados, que ¿cómo hacemos para darlo vuelta después? Sí, es un trabajo de muchos años. Es una bola de nieve que se va haciendo. Claro, por eso. Yo creo que la educación tiene que apuntar al trabajo, a crear personas productivas, emprendedoras, a salir adelante, digamos. Y después viene todo lo otro. Después viene la cultura, por supuesto que la cultura es muy importante, pero después viene todo lo otro también. Pero el trabajo es fundamental. Una familia que no le puede dar comer a sus hijos, ya empezamos mal, digamos. Claro. Es difícil después remontar todo eso. Bien. Siguiente pregunta acá. Dice, ¿ha percibido migraciones internas en una localidad en los últimos años, tanto, digamos, de ingresos como de egresos? Sí, bueno, como te decía, el egreso es principalmente los chicos que se van a estudiar o a trabajar a otro lado porque no tienen un horizonte en Santa Lucía. El que quiere, generalmente, si no tiene un empleo del Estado o algún empleo, digamos, en el campo, en la producción, generalmente se van a las grandes ciudades. Es muy difícil competir, por supuesto, con San Pedro, con Arrecife, con Buenos Aires, con Rosario. Todas las grandes ciudades que están alrededor, pero y después migraciones, sí, mucha gente del interior, por ejemplo, en los 90 vino mucha gente del Chaco, que formó una comunidad muy grande en Santa Lucía, que se integraron bárbaramente, y principalmente de la zona del Chaco vino en los 90. Vino muchos habitantes. Los veo en cada Navidad a esos amigos. ¿Viste? Porque cada Navidad estoy con la música chaqueña todo cuando voy. Bueno, vieron que eso fue más o menos en la década del 90 y empezaron a llegar los familiares y bueno, fue una migración interna muy importante. Y porque en la época del ferrocarril, por el ferrocarril venían catamarqueños, sanjuaninos no tanto, pero más catamarqueños venían por el ferrocarril. ¿Viste? Mirá. Varios ferroviarios que eran de Catamarca, por ejemplo. Porque el ferrocarril belgrano llegaba a Catamarca, toda esa zona. Entonces iban haciendo como un traslado de puestos, digamos. Claro. Iban pidiendo. Conocían toda la red ferroviaria, entonces se ve que les gustaba Santa Lucía y se quedaron en Santa Lucía. Pero en los 90, más de Chaco han venido, migración interna. Mira. Sí, por ejemplo, yo con el tema de mis primos también. Dos de mis primos están fuera de Santa Lucía. O sea, se fueron de chicos casi. Uno si se va a estudiar una carrera universitaria o un profesorado, tal vez los que estudian profesorado o magisterio pueden volver a trabajar. Claro. Pero después, alguna otra carrera es difícil. Alguna universidad ya te saca. Y ya como que quedás... Y después
ya te vas integrando a las grandes ciudades y es muy difícil volver después. Claro. Bien. Bueno, hace pocos años se dio en San Pedro que se reactivó el ferrocarril con el servicio de pasajeros. Porque Claro. también estuvo mucho tiempo abandonado y Sí, solamente pasaban cargueros. claro. Los cambios de gobierno, eso fue, digamos, reactivándose hasta llegar, después de mucho trabajo, porque pasó mucho tiempo, recién, no sé si fue en Sí, sí, sí. 2014, 2015, que se hizo la terminal de trenes nueva, la estación de trenes nueva, se recondicionó todo, ahí sí con NSA, ahí sí. Claro. Pero, y de a poco fue el tren, que yo viajé el año pasado, y muy buen servicio, la verdad. Muy buen servicio. El tramo Claro. hasta Buenos Aires, viajé yo. Sí, Pero, por sí. ejemplo, ¿le gustaría que pase lo mismo en Santa Lucía? O sea, que se reactive el de pasajeros. Y mirá, yo creo que si le costó tanto al ferrocarril, al NSA, que pasa por las grandes ciudades, yo creo que prácticamente es imposible que pase en los pueblos pequeños. Yo creo que lo que tiene que apuntar el ferrocarril es, bueno, a lo que están haciendo, que es el Belgrano Cargas. Pero como pasajeros es bastante difícil que vuelva a pasar. No creo que pase, porque además las grandes ciudades que les costó tanto que vuelva al ferrocarril y con bastantes limitaciones, ¿no es cierto? Que sería importantísimo para las grandes ciudades, porque entrar a Buenos Aires en auto o en vehículo ahora, bueno, ahora no, pero es terrible. Entonces el ferrocarril, la ventaja que tenía el ferrocarril era la puntualidad. Claro. Mi abuela decía horario ferroviario, salía 15:03 de Santa Lucía y llegaba 18:55 a Retiro. No tenía ninguna parada, nada. Claro. En cambio ahora uno va en auto a Buenos Aires y capaz que te agarra el Sí, tránsito. no. Un No entras choque más. o una protesta o X cosa y... Bueno, en eso ni hablemos, ¿no es cierto? Todo lo que se convirtió en Buenos Y por Aires, cualquier ejemplo, ciudad. ¿y cómo quedó ahora digamos, las vías, en el estado general de las vías? Incluso ahora Claro. que están con empresas que las trabajan, que las cuidan. Cuando Sí, yo sí. viajé de vuelta en el tren, hubo etapas que nos quedamos 40 minutos parados. El tren iba a paso, ¿no?, de hormiga, no de hombre. Por eso. Vos Porque podés no, viajar una vez. o sea, y eso que era un tren, como digo, el tren estaba perfecto en lo que es estructura, comodidad, limpieza de 10 puntos, pero hay ramales donde iba a paso de hombre. Sí, sí, sí. Hasta hemos Yo recibido creo piedrazos también, pero tan bueno, eso, ni hablemos del tema de ese que la seguridad a veces. lamentablemente es un tema bueno, es cultural, es educativo, es cultural, Uh-huh. eso es público, es de todo, el tren es de todos, pero lamentablemente no se respeta. Y vos fíjate que con el gran tránsito que hay ahora, si el tren estuviera bien en condiciones, sería un medio de transporte espectacular, porque no tiene parada, no tiene obstáculos. No, Y va al centro de las ciudades. Esto pasaría también. Muchísima gente de Buenos Aires, por ejemplo, se retiró a vivir en las afueras de Buenos Aires y con un servicio ferroviario bueno, no tendría que usar su vehículo, por ejemplo, ¿no es cierto? Es claro, más ecológico, se evitaría eso. se evitaría, Eh, por supuesto. y bueno, ahora Pero bueno, ya estamos casi en el final de esto, porque es cortita la entrevista. sí, sí, ningún Pero problema. quería preguntarle ahora con un poco el tema del libro, de las publicaciones. Claro. ¿Cuál fue el motivo por qué empezó primero? Bueno, empezó Mabel primero, después usted la siguió. Sí, ¿Cómo fue el...? es todo obra de mi madre. Mi madre es la investigadora, la que hizo todo, la que recolectó fotografía, historia oral. Ella hace 40 años estuvo trabajando en Historia de Santa Lucía, porque ella era profesora de historia, fue maestra de adultos, fue maestra de primaria, trabajó en todos los niveles de la educación, pero siempre investigó la historia del pueblo. Ajá. Y uno siempre la veía decir, bueno, cada uno tiene su hobby, pero ella siempre estuvo recolectando fotos y hablando con la gente, hasta que, bueno, en el año 82, con los chicos de la escuela, hizo como un resumen de los 75 años de Santa Lucía.
en el año 82. O sea que fuimos trabajando. Después, en el año 2007, logra la fundación del Museo de Santa Lucía, cuando se cumplen los 100 años. Ella era organizadora de los festejos de los 100 años. Entonces hubo una gran exposición de fotos, que era el archivo de mi mamá. Y bueno, y ahí a partir de eso está la idea de fundar el Museo de Santa Lucía en los 100 años de su festejo como nacimiento del pueblo. Y ella fue la primera presidenta del museo. Y bueno, después se le ocurrió la idea del libro y yo le empecé a ayudar, a pasarlo en la compu. Y bueno, y yo me entusiasmé también y lo empezamos a hacer juntos y empezamos a encontrar tanta información que lo fuimos haciendo por parte. Así que no solamente información de Santa Lucía, sino anterior a Santa Lucía, todo lo que es la historia de la región, antes del paso del ferrocarril. Cómo se fue aglomerando la gente, claro, los primeros pobladores. Eso, con ella siempre hablamos y dividimos la historia de Santa Lucía antes del ferrocarril y después del ferrocarril. ¿No es cierto? Que después del ferrocarril es un poco más conocida la historia, pero antes del ferrocarril no era tan conocida. Y bueno, así fuimos investigando, yo la fui ayudando y ella fue el alma mater de todo esto. Así que yo continúo con su trabajo. Digamos. Con el legado. El legado, claro. No, sí, yo que tenía esa duda siempre quería preguntársela siempre en algún momento. Y bueno, y para finalizar, ¿qué significa el ferrocarril o qué significó para la localidad según su punto de vista? El ferrocarril significó el nacimiento del pueblo. Por el ferrocarril nació Santa Lucía. Y el ferrocarril le dio vida, le dio una cultura, lo acercó a Buenos Aires y a Rosario, le dio comunicación, le dio un cariño a todos los vecinos de Santa Lucía, porque no hay vecino de Santa Lucía que no se saque una foto en la estación de ferrocarril. Sí, es obligado, ¿No es cierto? Es de paso obligado. No tenemos muchos lugares turísticos, pero la estación es una estación histórica, es una estación que para nosotros, bueno, es muy importante. También fue algo cultural, la gente iba a pasear a la estación del ferrocarril. Y bueno, eso es lo más importante. Y bueno, y el nombre de Santa Lucía se le da porque se nombra a la estación de ferrocarril Santa Lucía en homenaje a Lucía Cullingan de Harrington, que eran los dueños de la tierra en el paso del ferrocarril, digamos. Claro. Entonces, por eso se llama Santa Lucía, en homenaje a Lucía Cullingan, que era una descendiente de irlandeses. Entonces, bueno, eso significa. Y el ferrocarril fue todo, fue la cultura del ferroviario, fue el sentido de pertenencia del ferroviario con su trabajo, el uniforme de ferroviario, quedó en el alma de todos los santalucenses. Por eso nosotros tenemos un rincón en el Museo del Ferroviario, como en muchísimos pueblos. Sí, no, lo he visto. ¿No es cierto? Es un sentimiento, el ferroviario es un sentimiento que, bueno, que yo creo que lo compartimos con la mayoría de los pueblos de la Argentina que nacieron con el ferrocarril. La verdad que yo me enteré hace poco, me contaron de vuelta que mi abuelo también trabajó ahí. Claro. El abuelo Guido. Yo claro. no lo conocí, pero digamos cuando dije, bueno, esto es un motivo para hacer el trabajo. Sí. Un motivo. Y sería lindo que hables con un ferroviario, tal vez podés hablar con un ferroviario, con Chiquito Monte, está Don Sala, también que es ferroviario. Hay muchos ferroviarios todavía en Santa Lucía que viven. Y bueno, que era una cosa, digamos. Sí, podría sumarle una más. Así que después ¿me dijiste Montes? Demetrio Montes se llama, lo podés llamar por teléfono. Chiquito Montes le dicen, chiquito. Si querés preguntarle a Toti, ¿viste? El teléfono y llamalo, hacerle alguna pregunta, ¿qué significa ser ferroviario? Perfecto, después voy a hablar. Él es ferroviario también, así que sabe bien. Perfecto. Bueno, Diego, la verdad que esto es enriquecedor, como le dije a Hugo hoy también. La verdad que esta charla, como le dije, es mejor hacerla en persona, con un café por medio, un poco más relajado, sin tanta
aparatos ni nada. Pero bueno, la verdad que quería agradecerte por ayudar con esto. Los libros, la verdad que los empezás a leer y te los comés porque empezás a ver historia, dato. Y bueno, me queda por conseguir los otros de cuentos. Bueno, eso son otra mirada de la historia. Son cuentos un poco históricos, un poco de algunas cosas que también pasan, y por supuesto que está el ferrocarril presente, ¿viste? Y bueno, y también queda pendiente yo tenía pensado este año invitarte al instituto, a hacer una charla o algo. Sí, cuando... Así que bueno, quedará para el año que viene. Lo que necesite. Bueno, Diego, muchas gracias. Bueno, ya nos encontraremos. Perfecto, bueno. sí, de una. Les mando un saludo y un abrazo. Y a seguir estudiando, ¿eh? Obvio. Bueno, gracias. Chao.